Capítulo 7. 1966-1973. Del golpe de Estado a la transición a la democracia. Experiencias fallidas. Nicolás Simone 1. Contexto internacional. Globalización, tecnología y represión. A fines de los 60 y principios de los 70, la economía mundial sufrió una fuerte retracción. Las tasas de rentabilidad de las empresas ubicadas en los países más desarrollados, como Estados Unidos, Alemania o Japón, estaban cayendo fuertemente. Los 20 años posteriores al final de Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1965, habían sido de crecimiento económico sostenido. Esto produjo aumento de la población, mejora en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida, pero el ciclo positivo empezó a mostrar signos de agotamiento debido a la combinación entre ese descenso en la rentabilidad de las empresas y los altos costos laborales. El efecto que produjo esta combinación fue un fenómeno monetario desconocido hasta el momento. La estanflación, combinación de inflación, aumento de precios, y el estancamiento, caída del crecimiento del PBI. Este fenómeno era nuevo porque, hasta ese momento, las crisis económicas habían producido un descenso de precios por la caída de la demanda, pero en esta época el problema se combinó negativamente, caída de la economía y alza de precios. Como consecuencia de este fenómeno, los estados y las empresas se orientaron al desarrollo de nuevas tecnologías derivadas de la lucha armamentista. Aunque la guerra había terminado hacía casi 20 años, los conflictos armados se diseminaron por el resto del mundo, con casos emblemáticos como la guerra de Argelia, de Corea o Vietnam. La salida de la guerra había dejado al mundo dividido en dos, Occidente capitalista y Oriente socialista. En los márgenes, crecía un enorme tercer mundo compuesto por América Latina, África y el sudeste asiático. La violencia y las guerras civiles se diseminaron por todas estas regiones, cada una con su particularidad, generando una brecha entre países desarrollados y subdesarrollados que aún pervive. La respuesta a la crisis económica de los países centrales fue una fuerte profundización del modo de producción capitalista que produjo concentración de capitales, ampliación de los mercados mundiales y desterritorialización de la producción a países donde la mano de obra fuera más barata. La brecha entre países pobres y ricos se fue ampliando además como consecuencia de los avances científico-tecnológicos que los países centrales fueron desarrollando en aquellos años. Se pusieron los primeros satélites en órbita, el hombre llegó a la luna, se mejoró la tecnología de los motores a explosión y se extendió el uso de computadoras científicas tanto para la investigación como para uso personal. 2. La salida a la crisis abierta a mediados de los 60 fue el comienzo de lo que hoy se conoce como globalización que, mediante el uso de las nuevas tecnologías, permitió a las grandes empresas y a los países desarrollados dominar nuevamente el mundo bajo un nuevo paradigma productivo. El toyotismo, que implicaba abandonar la idea de una producción en serie a bajo costo, el viejo modelo fordista, para pasar a un modelo a demanda con una oferta más compleja y destinada a cada consumidor. Para inicios de los 70, la demanda de energía a nivel mundial había crecido exponencialmente y extraer petróleo era cada vez caro. Esto produjo un aumento del valor impulsado por los países exportadores de crudo, OPEP, ver glosario. Durante la década de 1970, el valor pasó de $1.21 por barril de petróleo en 1970, a $35.5 para 1980. Este cambio enriqueció a los países que lo producían y agrandó la brecha en los que lo consumían porque solo los más desarrollados pudieron hacer frente a este aumento, mientras que los países periféricos siguieron empobreciéndose. Esta situación internacional pegó de lleno en la región de América Latina. La Revolución Cubana de 1959 y las luchas por las independencias nacionales en África habían inspirado a grupos civiles armados a buscar el camino al socialismo. El mundo bipolar había desplazado los conflictos a la periferia o tercer mundo y la respuesta occidental fue iniciar una política de represión indiscriminada e ilegal. Fue el comienzo del terrorismo de Estado en Argentina, que tuvo su primer episodio en la masacre de Trelew de 1972 y que se llegó a su punto máximo entre 1976 y 1983, como veremos en el capítulo siguiente. La Escuela de las Américas fue el respaldo formativo para esta política represiva. Funcionaba en Panamá desde hacía algunas décadas y se dedicaba a entrenar militares élite de toda la región para enfrentar y aniquilar al nuevo enemigo que habitaba puertas adentro. Los militares ya no solo custodiaban las fronteras territoriales, sino que se incorporaba la frontera ideológica, la lucha contra el comunismo. 3. En Argentina, la aplicación de esta doctrina se reflejó en el golpe de Estado de 1966 que, como veremos en los siguientes apartados, ya no se trató de un golpe restaurador de la democracia extraviada, sino que buscó implantar un régimen militar de larga duración que corrigiera, por fin, los desajustes económicos y políticos arrastrados por décadas. La dictadura llegaba para quedarse. La reacción de los sectores populares a esta propuesta represiva desatada por el régimen militar fue creciendo exponencialmente. Para fines de la década de 1960, se produjeron levantamientos populares en Córdoba y Rosario que, de alguna manera, replicaban lo que sucedía en el mundo. Una fuerte reacción de una nueva generación nacida luego de la Guerra Mundial que iba a ser protagonista de infinidad de cambios en la vida cotidiana.
4. En los 10 años que van desde 1966 a 1976, se pueden distinguir 3 periodos. El del gobierno de Onganía, que buscó construir un régimen burocrático autoritario de larga duración pero que duró 4 años, 1966-1970. El del inicio de una transición a la democracia que se extendió hasta 1973, y el del último gobierno peronista que terminó el 24 de marzo de 1976, cuando los militares irrumpieron en el poder por última vez, poniendo punto final al largo periodo del empate que se extendió entre 1955 y 1976, aplicando una represión feroz y criminal. 2. 1966-1970. Onganía y la Revolución Argentina. En el capítulo anterior, se analizaron los golpes de Estado a los gobiernos semidemocráticos de Arturo Frondizi, 1958-1962, y de Arturo Ulloa, 1963-1966, para quienes no fue posible resolver su debilidad de origen. Cuando Ulloa fue derrocado, el peronismo seguía proscripto, los militares al acecho, los laboratorios y las petroleras habían perdido contratos millonarios y el sindicalismo adoptaba la táctica de golpear y negociar. James, 2010. Este escenario mostraba a esa sociedad dividida que seguía inmersa en un laberinto que O'Donnell, 1976, llamó empate hegemónico y que, a grandes rasgos, describe al período comprendido entre 1955 y 1976 como un ciclo largo en el que ningún grupo político, ni civil ni militar, pudo imponer hegemonía. Como carta de presentación, al mes de asumir la dictadura de Juan Carlos Onganía intervino las universidades públicas de todo el país. En la UBA, esta se dio violentamente cuando la policía ingresó a los edificios de Exactas y Naturales y Filosofía y Letras. Los militares detuvieron a cientos de estudiantes y profesores. Aquella jornada se conoció como la Noche de los Bastones Largos y puso fin a la época dorada de la Universidad Argentina, una de las áreas en las que había habido adelantos en los gobiernos entre 1958 y 1966, ver capítulo 11. 5. El golpe de 1966 fue distinto a los anteriores. Esta vez no sería de corta duración buscando una salida semidemocrática rápida. Por el contrario, esta vez no tenía fecha de vencimiento, iba a durar lo que fuera necesario hasta poder poner en orden el país. Todo bajo la estricta proscripción ya no solo del peronismo, sino también de todos los demás partidos políticos. Romero, 2013. 6. Primero, sería el tiempo económico. De la mano de un fuerte control autoritario, el gobierno iba a hacer la corrección económica que los débiles gobiernos semidemocráticos de 1958, 1962 y 1963-1966 no habían logrado. Se reprimieron los conflictos sociales para permitir la inversión de sectores concentrados de la economía. Se abandonaba, de esta manera, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y sí, focalizado en el desarrollo de las industrias con capitales nacionales, para pasar a un tipo de industrialización desarrollada asociada con el capital transnacional. Como se dijera, para fines de los 60 y principios de los 70, los adelantos científico-tecnológicos obligaban a actualizar una industria argentina que había quedado rezagada. El plan militar estimaba que, una vez alcanzado cierto grado de desarrollo, llegaba una segunda etapa de distensión posterior al ajuste. Sería la época de la cuestión social gracias a que, durante la etapa anterior, el Estado y las empresas se habrían fortalecido. O'Donnell, 1976. El objetivo central de este proyecto era desarrollar, al calor de una fuerte represión, un Estado fuerte que se iba a ocupar de redistribuir la riqueza concentrada en las empresas. Sería un Estado modernizado acorde a las nuevas tendencias mundiales. El gobierno militar buscó construir lo que O'Donnell, 1982, definió como Estado burocrático autoritario. En la tercera etapa se iba a devolver los derechos políticos a una población que, a fuerza de represión primero y un poco de distribución después, iba a haber aprendido a aceptar los programas de gobierno. Para estas 3 etapas, no habría plazos. El gobierno iba a tomarse el tiempo que hiciera falta. Los acontecimientos fueron muy distintos a los planes del gobierno militar. Las primeras medidas económicas tuvieron la audacia de pretender resolver todos los problemas de forma simultánea. Se devaluó el peso un 40%, aumentó el dólar, se fijaron retenciones a las exportaciones que oscilaron entre 16% y 25%, los exportadores se benefician siempre cuando el dólar sube, pero en este caso, lo que ganaban por la devaluación del 40%, lo pagaban de impuestos, y se redujeron los aranceles aduaneros, se podía importar pagando menos impuestos. Rapoport, 2003. En los hechos, se trataba de desdoblar el tipo de cambio dejándolo más bajo para los que exportaban y más alto para los que importaban. Es decir que los sectores productivos se vieron perjudicados, los que ganaban con estas medidas eran 2. El Estado Nacional que recaudaba más impuestos y las empresas de capitales extranjeros que acumulaban riquezas. Estos 2 actores eran, para el gobierno militar, los que debían empujar el tren del desarrollo postergado por las experiencias anteriores. Además, se dispuso de un fuerte aumento de tarifas y de impuestos acompañados por el congelamiento de los salarios amparados en una fuerte represión dispuesta por los militares. Se trató de un experimento audaz que solo podía pensarse en el marco de un gobierno autoritario que lo habría de imponer con mano dura. El plan de gobierno de Onganía no cumplió todos sus objetivos, pero sí tuvo logros parciales. Durante los primeros meses de gobierno, el PBI, ver glosario, creció levemente y durante los siguientes años, el gobierno logró hacerlo subir más y a la vez bajar la inflación. Como muestra el cuadro 1, entre 1966 y 1969, la inflación bajó del 31,9% a 7,6%.
mientras que, en el mismo periodo, el PBI creció de un magro 0,6% en 1966 hasta el 8,5% de 1969. Cuadro 1. Crecimiento del PBI e inflación en Argentina, 1966-1972. A principios de 1967, el gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI que tenía estos objetivos: bajar la inflación, aumentar el PBI y, además, fomentar la inversión. Fue una época de transformaciones políticas, sociales y económicas. Los años 60 fueron años de utopía inspirados en las luchas por los derechos civiles en EU, en el movimiento hippie en todo el mundo, en las guerras por las independencias de los países de África y Asia y en los procesos revolucionarios como los de Cuba, China o Vietnam. También los cambios en la Iglesia Católica, al calor del Concilio Vaticano II, contribuyeron a la idea de un cambio profundo de tipo revolucionario. Este movimiento mundial influyó en Argentina, sobre todo en el sector universitario y en el movimiento obrero organizado. Ciudades medianas, como Córdoba y Rosario, en las que la fábrica y la universidad tienen visibilidad política e influencia social, fueron el escenario de los levantamientos populares de 1969 inéditos en el país. El Cordobazo y el Rosariazo, Romero, 2013. Los jóvenes, por un lado, nacidos al calor del baby boom, ver glosario, de los años 40 y 50 que se habían criado en el estado de bienestar del peronismo, pero que nunca habían conocido a Juan Domingo Perón, saltaban a la adultez con un enorme compromiso político. Fue en esa efervescencia de fines de los 60 que nacieron, como se analiza en el siguiente apartado, nuevos grupos de pertenencia política que iban desde los grupos civiles armados, sobre todo Montoneros y ERP, ver glosario, los curas enrolados en el movimiento de Tercer Mundo, hasta partidos más reformistas como los socialistas, comunistas y los jóvenes radicales. 7. Por el otro, el movimiento obrero organizado experimentó, en 1968, una fractura entre los sectores más dialoguistas y los más combativos. Estos últimos estuvieron liderados por Raimundo Ongaro, que quedó al frente de la CGT de los argentinos, ver glosario, mientras que los dialoguistas quedaron nucleados en la CGT Azopardo y seguían dispuestos a golpear y negociar, táctica que habían consolidado desde la caída de Juan Domingo Perón en 1955, James, 2010. El plan de Onganía estaba agotado para principios de 1970. Este renunció al cargo de presidente por falta de apoyo interno de las FFA, por el incremento de la protesta de una sociedad que lejos estaba de quedarse a ver de brazos cruzados cómo se imponía un régimen autoritario. En 1969, recrudecieron los levantamientos populares y hubo varios asesinatos políticos como los de Augusto T. Bandor, líder metalúrgico, y Pedro E. Aramburu, expresidente militar en 1955-1958, que precipitaron ese final y la apertura de un largo proceso de liberalización política que culminó con el llamado a elecciones de 1973. Aquel que consagró primero a Héctor J. Cámpora y, finalmente, a la fórmula Juan Domingo Perón María Estela Martínez de Perón. 3. 1970-1973. Livingston Lanouse, liberalización, violencia y pactos truncos. Como se dijo en el apartado anterior, el periodo iniciado en 1970 fue, por un lado, el de un largo recorrido de liberalización política que culminó con las elecciones de septiembre de 1973. Por el otro, fue el inicio de una espiral de violencia política que, además desde 1976, adquirió su faceta más feroz cuando las FFA organizaron un plan sistemático y genocida de desaparición forzada de personas. La apropiación de bebés y el carácter secreto de la represión oscurecieron aún más este accionar criminal. Argentina no sería la misma luego del azote de la dictadura que se instauró en 1976 y se mantuvo 7 años en el poder. La fase 1970-1973 se asemejó a la 1982-1983 porque en esos periodos se produjo lo que los académicos llamaron liberalización O'Donnell, 1988. 8. Etapa que transcurre entre el aflojamiento de ciertas restricciones políticas que permiten negociar el llamado a elecciones, hasta que esas elecciones se concretan y asume un gobierno elegido democráticamente. La liberalización es la transición en sentido estricto. En sentido amplio, la transición continúa una vez que asume el nuevo gobierno y aparecen los riesgos de que ese proceso democrático fracase. Son los problemas de la consolidación a la democracia entendida como parte de la transición en sentido amplio. Las dictaduras de 1966-73 y 1976-83, ver capítulo 8, se extendieron más en el tiempo que las anteriores, fueron más represivas, sobre todo la última, y derivaron en dos transiciones que se agregaron para forjar el actual régimen democrático. Fueron las transiciones de 1973 y 1983, ver capítulo 9. El largo recorrido hasta las elecciones de 1973 comenzó con la asunción de Roberto M. Livingston a principios de 1970 quien, durante sus primeros meses de gobierno, mantuvo un tibio intento por sostener el modelo económico liberal de Adalbert Krieger Bárcena, ministro de Onganía. El año 1970 fue muy vertiginoso. En mayo, hizo su aparición pública Montoneros, organización juvenil armada peronista, que para darse a conocer secuestró y asesinó al general Aramburu, la cabeza del golpe militar que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955, Lanouse, 2005. Bajo el paraguas de la Revolución Cubana, los jóvenes de los 70 se sentían capaces de cambiar el mundo por medio de un proceso revolucionario y la exitosa experiencia cubana confirmaba esta idea.
Montoneros recuperaba parte de la resistencia peronista de los 50, Fuerzas Armadas Peronistas, pero se nutría también de otras tendencias revolucionarias, Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejerslan, 2014. También se crearon otras organizaciones armadas de tipo marxista-trotskista que buscaban la revolución, pero que no creían que el peronismo fuera un verdadero actor revolucionario. Su organización más importante fue el PRTERP, Carnovale, 2011. La reacción a la expansión de estas organizaciones fue la creación de otras paramilitares, como la AAA, que se dedicaron a sembrar el terror y a perseguir a las organizaciones de izquierda como PRTERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y peronistas como Montoneros. En este contexto de nivel creciente de demandas y con claros indicios de que la violencia política crecía exponencialmente, se produjo un giro drástico en la política económica hacia fines de 1970. Livingston designó a Aldo Ferrer, funcionario en el gobierno de Frondizi, nacionalista y orientado al mercado interno. Este economista de origen radical proponía cerrar el ciclo de la ISE alcanzando un ideal de vivir con lo nuestro. Ferrer, 2009. La idea de vivir con lo nuestro reforzaba el paradigma industrialista compartido, a esta altura, por todos los actores políticos incluyendo a los militares que ya se movían casi como un partido político más. Si bien este paradigma tenía adhesión mayoritaria, esto no fue suficiente para domesticar al capital transnacionalizado que se había instalado luego del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en 1955. Además, todos los gobiernos, civiles o militares, no tenían legitimidad política para imponer reglas de juego estables. El plan de Livingston fracasó rápido cuando las variables macroeconómicas empezaron a fallar. Como muestra el cuadro 1, desde 1970, el crecimiento del PBI cayó drásticamente y la inflación se disparó. Las opciones de las juntas militares se agotaban, el país se les iba de las manos con una situación económica, política y social explosiva. Rapoport, 2003. Este contexto terminó de convencer a los militares del cambio de rumbo, estos no estaban dispuestos a regalar la oportunidad de seguir en el poder y apostaron de nuevo a ser los artífices del cambio que la sociedad demandaba. Todavía se sentían capaces de contener la situación y de reemplazar la figura de Juan Domingo Perón que, ante cada crisis, emergía como la figura política ausente que podría contener la situación. 10. La experiencia nacionalista de Livingston duró 9 meses, cuando un nuevo alzamiento en Córdoba el Viborazo, en marzo de 1971, marcó su final. Así fue como la junta militar tomó el camino que había querido evitar desde 1955, comenzó una negociación con Juan Domingo Perón exiliado. Como sucesor de Livingston, el ejército designó al general Alejandro Alanuse como el encargado de pactar una transición a la democracia. Los militares buscaban controlar el proceso y abrieron negociaciones con todos los partidos políticos incluyendo al peronismo. 11. Simultáneamente, recrudecía la violencia política y empezaba a notarse que esta venía desde el propio Estado. En agosto de 1972, un grupo de presos políticos de izquierda y peronista organizó una fuga del penal de Rawson, algunos lograron escapar, pero otros fueron detenidos y fusilados. Fue el primer episodio de lo que luego se conoció como terrorismo de Estado. En este contexto, la apertura democrática ninguneada hasta hacía pocos años era la solución que le quedaba a los militares. La propuesta consistía en llamar a elecciones con la libre participación de todos los partidos políticos, incluso el peronismo, pero en las que Juan Domingo Perón no podía participar como candidato. Los partidos rechazaron formalmente el convite a acordar, pero se amoldaron a las nuevas normas. En consecuencia, el peronismo se reorganizó luego de casi 20 años de proscripción, se fundaron partidos como el Socialista Popular, PSP, el Intransigente, PI, o líneas internas como el Movimiento de Renovación y Cambio, MRIC, Espacio del Radicalismo, UCR, liderado por Raúl Alfonsín, que sería electo presidente en 1983, Persello, 2007. El proceso continuó con avances parciales que se fueron concretando hacia 1972, cuando el Ejecutivo sancionó una ley que fijó nuevas reglas para las elecciones. Se abolió el colegio electoral y estas pasaron a ser directas con un sistema de segunda vuelta con umbral del 50%. Los senadores pasaron a ser 3, 2 por mayoría y 1 por minoría, y se fijó un mínimo de 3 diputados por provincia. También se aprobó el actual Código Electoral Nacional que consagró al sistema proporcional vigente que se usaba desde 1960 de manera precaria. El gobierno militar cumplía con su parte del acuerdo al fijar las reglas para las elecciones, aunque mantenía el veto a la candidatura de Juan Domingo Perón, Abal Medina y Suárez Cao, 2003. Se abrió un juego de negociaciones encabezado, de un lado, por un general Llanusse dispuesto a no regalarle protagonismo a Juan Domingo Perón, llegando incluso a fantasear con reemplazarlo o más bien superarlo. Por el otro, Juan Domingo Perón que demostraría que sus dotes de político estaban intactas. Así fue como en su primer regreso al país, a fines de 1972, cerró acuerdos con las dos facciones del radicalismo, intransigentes y populares, 12, y con todos los sectores del peronismo en el Frejulí, Frente Justicialista de Liberación Nacional, comenzó un período de negociación hacia la salida democrática resumido en la idea del duelo de generales que, en algún sentido, libraron Perón y Llanusse, Dalmacho, 2005. Los intransigentes, PI, se sumaron a las listas del peronismo en el Frejulí, ver glosario, y los populares, UCR, sellaron una especie de acuerdo de convivencia con Juan Domingo Perón simbolizado en el abrazo que se dieron Juan de Perón y Ricardo Balbín el 19 de noviembre de 1972. Ese día dejaron atrás viejos enfrentamientos y se reconocieron mutuamente como un otro que expresaba un sector de la sociedad.
Comenzaba a tejerse la red sobre la que la democracia iba a poder asentarse una década después y luego de la tragedia más grande de la historia argentina, la dictadura de 1976-1983. Entre 1973 y 1976, se vivió un extraño proceso de transición a la democracia que terminó siendo fallida. Si bien se logró transitar desde un gobierno autoritario hacia uno democrático, transición en sentido estricto, no se logró consolidar el régimen democrático y este cayó. Sin embargo, este proceso sentó las bases del acuerdo entre los partidos políticos que, luego de la sangrienta dictadura de 1973 a 1976, terminaron de acordar la necesidad de construir un régimen político democrático como único vehículo para acceder al poder. En este contexto explosivo y a contramano de la tendencia regional en la que prevalecían los gobiernos militares, Argentina se lanzó a la fallida transición a la democracia de 1973, que se analiza en el siguiente apartado. 4. 1973-1976. Cámpora y Perón, la transición fallida. Las elecciones de marzo de 1973 consagraron a Héctor Cámpora, el candidato de Juan Domingo Perón, quien fue el verdadero ganador de esta parte del proceso. En el duelo que le había planteado a Lanuse, Juan Domingo Perón se impuso holgadamente, Dalmacho, 2005. En su primer regreso, en 1972, Juan Domingo Perón había revalidado sus dotes de gran político. Triunfó en base a 3 puntos. El primero, porque consiguió tejer una alianza amplia, Frejuli, con apoyos novedosos no solo de todo el peronismo, al que logró unificar detrás de la candidatura de Cámpora, sino también de conservadores, socialistas, radicales desarrollistas e irigoyenistas, nacionalistas católicos y demócrata cristianos. Es decir, una amplia y diversa variedad de opciones que iban desde la izquierda a la derecha. Por el momento, Juan Domingo Perón lograba encolumnar una propuesta potente desde lo electoral que se encuadraba en las normas promulgadas por los militares salientes, pero sin que le haya sido necesario pactar con estos, Abal Medina y Suárez Cao, 2003. El segundo fue el acuerdo con el radicalismo encabezado por Ricardo Balbín y un joven Raúl Alfonsín. Perón le ofreció a Balbín, en primer término, ser su compañero de fórmula, aunque el radical rechazó la propuesta, sellaron un acuerdo de mutuo reconocimiento dejando atrás viejos enfrentamientos. En las elecciones de marzo de 1973, el Frejuli logró casi el 50% de los votos y la UCR el 21%. Fue una diferencia abrumadora y Juan Domingo Perón mostraba el tercer elemento que le permitió imponerse a Lanuse. Su poder electoral estaba sólido, el apoyo de los ciudadanos fue contundente. El ciclo de la liberalización terminaba con la asunción de Cámpora y comenzaban los problemas de la consolidación del régimen democrático que, como se analiza más adelante, no logró sus objetivos y volvió a ser derrocado por otro gobierno militar, Romero, 2013. Cámpora a poco de asumir advirtió que su poder era nulo ante la inminencia del regreso definitivo de Juan Domingo Perón y como efecto del contundente triunfo del general en todos los escenarios. A los pocos meses de asumir, Juan Domingo Perón decidió volver de manera definitiva al país y, a pesar de que éste había solicitado que no hubiera movilización, cientos de miles de personas se movilizaron hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza para recibir al general. Se montó un escenario que evidenció las disputas entre los sectores del peronismo. Por un lado, la izquierda peronista dominada por Montoneros, que mostraba ya un crecimiento exponencial desde 1970, Lanuse, 2005, y, por el otro, la vieja estructura del sindicalismo burocrático, James, 2010. La movilización terminó en masacre, hubo enfrentamientos armados, corridas, gases lacrimógenos y una cantidad indeterminada de muertos. La fiesta esperada fue el preludio de la pesadilla que se avecinaba. Como consecuencia de estos episodios, el poder de Cámpora estaba agotado. Los sectores de izquierda no estaban dispuestos a ceder en el uso de la violencia política y los de derecha no estaban conformes con la orientación de Cámpora. Este renunció y llamó a nuevas elecciones en las que sí participó Perón. El círculo se cerraba y el triunfo del peronismo fue total, este fue electo presidente en septiembre de 1973 con el 62% de los votos. Perón asumió el 12 de octubre de 1973 con una sensación de que la suma de poder público podía permitirle contener una situación social explosiva. Cuando estaba exiliado, había alentado el desarrollo de organizaciones armadas pensando que, si lograba mantenerlas dentro del peronismo, las iba a poder controlar después. Para él, había llegado el momento de ejercer ese control, pero no pudo. Montoneros, por un lado, mantenía sus continuos reclamos al presidente Yerp, por el otro, sostenía e incrementaba la lucha armada. Cada vez le era más difícil al presidente electo con el 62% de los votos lograr el control de la situación. A Perón le quedaban los partidos políticos democráticos como sostén, todos acompañaron el segundo proceso electoral y acataron las reglas impuestas por el gobierno de Lanuse, Abal Medina y Suárez Cao, 2003. A su vez, la situación política y económica empeoraba. Escalaba la violencia política de derecha y de izquierda y la economía explotaba en el marco de la crisis mundial del petróleo. En enero de 1974, el otro grupo armado más importante, ERP, tomó por asalto un cuartel en la ciudad de Azul y provocó una nueva crisis política en el peronismo. Fue destituido el gobernador de la provincia de Buenos Aires ligado a la izquierda peronista. El 1 de mayo, con motivo de la celebración del Día del Trabajador, se produjo un nuevo quiebre, esta vez definitivo, entre Perón y Montoneros. Ante las incesantes recriminaciones al general por parte de su juventud, este decidió expulsarlos de la plaza. Unos meses después pasaron a operar en la clandestinidad y volvieron a la lucha armada, Lanuse, 2005.
Simultáneamente, se extendían grupos paramilitares que se enfrentaban a estas organizaciones, mayormente peronistas y trotskistas. El nivel de violencia seguía aumentando. Además, Perón envejecía rápido y se diluía la opción del Salvador que pudiera contener los conflictos. Finalmente, murió el 1 de julio de 1974 y, lógicamente, los conflictos se profundizaron. Muerto el líder, se desató una furiosa lucha por el poder dentro de un gobierno débil que había quedado a cargo de su viuda, María Estela Martínez de Perón, apodada Isabelita, quien se respaldó en su secretario José López Rega. Mientras la izquierda peronista y trotskista se replegaba a la clandestinidad y sufría la represión desatada por los grupos paramilitares, los sindicalistas pretendían aumentar su poder dentro de un gobierno que no tenía destino, pero al que estaban dispuestos a acompañar y a la vez sacarle el mayor rédito posible. Para fines de 1974, se decretó el estado de sitio y la represión se desató definitivamente. Rapoport, 2003. En 1975, hubo más de 300 asesinatos políticos y el gobierno civil no tenía reacción. Con los nuevos planes económicos, además, se fue alejando de sus otros apoyos, sindicatos y grupos económicos locales. Solamente los partidos políticos seguían sosteniendo el proceso democrático. A mediados de año, los sindicalistas resistieron una serie de medidas del gobierno de Martínez de Perón y terminaron enfrentados a un gobierno más aislado. La presidenta tomó licencia y asumió el presidente del Senado, Ítalo Luder, reforzando los aspectos más conservadores y represivos dentro del gobierno. En este marco, el presidente provisional firmó los decretos 261, 75, 14, 2770, 2771 y 2772, 75, 15. Estos últimos tres fueron secretos, mediante los cuales el gobierno constitucional facultaba a las FFA para aniquilar a los grupos armados. El primer decreto se limitaba a la provincia de Tucumán y los restantes ampliaron la represión a todo el territorio. Durante 1975, el ejército había combatido a grupos armados en el monte tucumano. El ERP se había desplazado allí buscando copiar a los revolucionarios cubanos que habían preparado la insurrección en la Sierra Maestra del país caribeño hasta lograr asaltar el poder el 1 de enero de 1959. El repliegue de los grupos armados era evidente, pero estos lejos estaban de rendirse. A fines de 1975, el ERP hizo un intento audaz por tomar un cuartel en el partido de Lanús, en la localidad de Monte Chingolo. La acción fue descubierta, los militares los estaban esperando y los resultados fueron trágicos para este grupo armado, fueron muertos y fusilados más de 100 militantes. Carnovale, 2011. Para fines de ese año, los militares que habían tomado intervención en el conflicto con las organizaciones armadas, ya las habían eliminado, amparados en los decretos secretos firmados por el presidente provisional y en una sociedad que cada vez veía con mejores ojos el regreso de los militares a la casa de gobierno. El gobierno peronista, que había comenzado con fuerte apoyo electoral en 1973, se deshacía como un castillo de arena ante la sucesión de acontecimientos. La economía era un volcán por los efectos recesivos del plan económico que intentó el gobierno ese año, el Rodrigazo, que consistió en una fuerte devaluación, aumento de tarifas y naftas, de transporte, baja de salarios y ajuste fiscal. Todo en un contexto internacional en el que las variables económicas cambiaban rápidamente, como se analiza al principio del capítulo. Rapoport, 2003. Los márgenes de acuerdo del gobierno se agotaban. La crisis del petróleo a nivel mundial hacía estallar el acuerdo que había alcanzado Perón en 1973. Ya no contaba con el apoyo de los jóvenes armados que habían pasado a la clandestinidad, tampoco de los sindicalistas que se habían enfrentado el gobierno por las medidas de 1975 y que se veían obligados a pedir cada vez más aumento de salario, ni de los empresarios que habían abandonado el interés por el bien común y trasladaban a los precios los incrementos derivados del aumento del precio del petróleo. Solo los partidos políticos quedaron defendiendo al gobierno, pero estos no gozaban por entonces de peso político para imponer condiciones. Los militares asumieron nuevamente el poder por medio de la fuerza, iniciando una cruel y siniestra dictadura. 5. A modo de cierre. El presente capítulo comprende el período 1966-1976, en el que la Argentina transitó por tres periodos. El primero se extendió hasta 1970 y fue el marcado por el intento de imponer un régimen autoritario para aplicar una política liberal. Aquel gobierno planteó aplicar un plan de 3 etapas sin importar cuánto tiempo le demandara la tarea. El segundo es el período que abarca hasta las elecciones de 1973 en las que gobierno militar diseña mecanismos institucionales para la transición a la democracia y el tercero el que cubre los gobiernos democráticos de Cámpora y Juan Domingo Perón María Estela Martínez de Perón. En el mundo, los avances científico-tecnológicos fueron delineando los primeros indicios de lo que hoy llamamos globalización. El modelo industrial fordista que había funcionado desde la década de 1920, dejaba paso a uno más complejo y acorde a los tiempos modernos, el toyotismo. Los países desarrollados se lanzaron a la lucha por la conquista del espacio y lograron significativos avances en medicina, comunicaciones, transporte, desarrollo informático, programación, y cientos de disciplinas que se modernizaron gracias al uso de las computadoras y todos sus derivados. En América Latina, estos avances sucedían lejos y consolidaban el papel secundario de economías pequeñas como la local.
Los cambios estructurales acontecidos en las décadas del 60 y 70 desfavorecieron la región latinoamericana debido a que, en el mercado mundial, aumentaron fuertemente los precios del petróleo y descendieron los de los productos agrícolas, que era lo que se exportaba desde la región. Este contexto de retracción económica se combinó con el incremento de las acciones revolucionarias de parte de organizaciones nutridas por jóvenes influidos por las luchas por las independencias en Asia y África, la Revolución China y la cubana. También la resistencia a la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos influyeron en un clima de época en el que se vivieron grandes cambios y se soñaron muchos más. La primera etapa comprende la dictadura de Onganía, que aplicó un plan de estabilización económica basado en las recetas del FMI. Principalmente se orientó a bajar el déficit fiscal y la inflación aplicado bajo un fuerte estado represivo que, al cabo de unos años, logró contener ambas variables. En el año 1969, el plan dio su mejor resultado. La inflación bajó al 8% y el país creció un 8,5%, cuadro 1. Fueron números muy buenos que no volverían a verse en Argentina hasta el siglo XXI. Sin embargo, la situación política fue la que hizo naufragar al proyecto de instaurar un estado burocrático autoritario, O'Donnell, 1982. Los sectores populares reaccionaron fuertemente contra el gobierno militar y se produjeron levantamientos. El Cordobazo de 1969 fue el más importante y marcó el final del gobierno de Onganía. Con la asunción de Livingston comenzó el segundo periodo, el del largo camino hacia la fallida transición a la democracia de 1973 y, a la vez, el largo declive económico que tendría su pico en 1975 con el Rodrigazo y que se extendió hasta finales de la década del 80, Alperín Donguí, 2012. Finalmente fue Lanusse quien intentó una salida negociada y le planteó a Juan Domingo Perón un escenario de negociación en el que este último se impuso al final del proceso. El camino hasta las elecciones de 1973 estuvo lleno de dudas y cambios de estrategias. Por un lado, el gobierno militar saliente fijaba las reglas de juego que los partidos acataron, decretos ley 19.862 y 19.945 de 1972. Por el otro y paralelamente, los partidos tejían una serie de acuerdos incompletos que empezaron a devolverle a clase política el protagonismo que los sucesivos gobiernos militares les habían vedado y que se vería plasmado para 1983, cuando la democracia sí pudo empezar a consolidarse. El sector sindicalista empresario acompañó la ilusión que se abría con el regreso de Juan Domingo Perón y el fin de las restricciones políticas que se habían sucedido las últimas décadas. Pero este escenario ideal duró poco, en el tercer período se desvanecieron rápido las ilusiones y la realidad comenzó a golpear duro, sobre todo desde 1976. Perón empezó fuerte con el 62% que sacó en las elecciones de septiembre de 1973, pero fue perdiendo el control rápidamente de la situación. Sindicatos, empresarios, organizaciones juveniles, armadas o no, y todos los sectores que habían luchado por el regreso del general en el exilio, no acataron sus órdenes. Perón no estaba en condiciones de controlar aquello que había instigado para forzar su regreso. Luego de su muerte, creció la violencia, la economía se deterioró más y los partidos quedaron al margen. La democracia y los derechos humanos empezaban a vivir su era más oscura. Asomaba un nuevo golpe militar, el más siniestro y oscuro de la historia argentina.